Dios mío, desde de carros, pero vamos a hablar de comida. Sí, pero de comida saludable, señores. Las fiestas suelen ser motivo de excesos cuando se trata de comer. Desde la Navidad hasta el Año Nuevo, sí, hacemos todos un mea culpa. Solemos darnos un banquete, ir de fiesta en fiesta, alimentándonos demasiado. En nuestra agenda propia de hoy nos acompaña Orlando Félix, chef vegetariano personal, a quien tenemos aquí en el día de hoy. Señores, para que ustedes sepan con quién estamos hablando, déjenme comentarles algunas cosas. Es ayurvédico, así que vamos a estar hablando de cómo se complementa esa dieta con otros temas. Es un asociado en arte culinario, summa cum laude en el Art Institute of Tampa, en Florida, Estados Unidos, con 15 años de experiencia en Nueva York, en Puerto Rico, en Santo Domingo, en Santiago. Así que es una persona con una amplia experiencia. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Me siento muy honrado porque, bueno, pues siempre lo veo. No había tenido la oportunidad de que me entrevistara, aunque he estado muchas veces aquí. Entonces he estado hablando con Hugo, que siempre lo Estamos hablando de carro, pero nos impidieron hablar de carro. Entonces vamos a hablar de comida o de alimentación. Todos estos calentados, todas estas cosas. La verdad que tiene a uno, en mi caso particular, y sé mucha gente, la gente está hasta hinchada. O sea, hinchada de la cantidad de cosas que no normalmente come y que lo ha comido durante todos estos días, todas estas libras, todos estos líquidos, esta retención, todo esto. Ahora, un proceso para limpiarse. Hay mucha gente que le habla de que vamos a hacer una detox a partir de mañana, que se pone a beber jugo, que se pone a beber esto, pero a loquear, y no necesariamente eso es saludable. Sí, exactamente. Tú estás dando el clavo de algo que puede resultar más peligroso que la misma intoxicación. El no saber tener un proceso de seguimiento para eliminar todo ese cúmulo de toxinas puede traer entonces que se agrave, que pueda tener una crisis de salud. Porque todo depende. Yo trabajo, y si ustedes ven en toda mi página y todo, siempre hablo de personalizado. La alimentación tiene que ser personalizada, porque depende de la edad, del sexo, de la estatura, de los hábitos alimenticios y de la condición de la persona. ¿Qué significa eso? Que pueden haber dos personas, hembras de la misma edad, de la misma estatura, pero una desayuna fuerte, otra no desayuna, una sufre de artritis, una tiene menopausia, etcétera. Entonces depende de eso. Hay infinita cantidad de programas de desintoxicación, pero el problema es que muchas son a base de sacrificio. Hay personas que la abandonan al segundo día porque son a base de jugo solamente. Y lo más importante en una desintoxicación, yo tengo 21 años con un programa de desintoxicación, es el aporte de nutrientes para que el cuerpo tenga la capacidad de desintoxicarse. Señor Félix, ¿es perceptible un ser humano en comparación con otro, el que es vegetariano con el que no es vegetariano? En el metabolismo, en la actividad diaria, en el estado de ánimo, ¿se percibe la diferencia cuando se come una cosa y se come la otra? ¿De qué manera? Absolutamente sí. Una de las características que tú puedes encontrar como vegetariano es ¿cómo se dice? La forma de manejarse. Yo soy vegetariano y uno es menos agresivo, número uno. La piel es totalmente diferente, se ve diferente, pero se ve diferente con relación a uno mismo, porque si usted no me conoce, claro, el que me conoce me ve y luego ve la diferencia. Entonces, además de eso, las condiciones individuales que la tiene uno mismo, porque la comparación es cuando pueden poner uno con otro. Por ejemplo, la frecuencia de evacuación de la persona es una frecuencia, o sea, los vegetarianos, por delante de alta ingesta de fibra, pues tienen un ciclo periódico con relación a la persona que no comen correctamente. Entonces, a veces no van al baño un día o no van al baño 2 días. Esas son las características puntuales que yo te puedo hablar, aparte de que se mejora la calidad de vida con relación al sueño, con relación al líbido, con relación a una serie de cosas, pero habría que poner una comparación. Ahora, por ejemplo, yo trabajo con médicos, yo diseño menú personalizado, pues la persona cuando
tú le haces la orientación de alimentarse, entonces puede ver realmente la diferencia. ¿Es más cara la dieta, la alimentación de vegetales que de productos cárnicos? Absolutamente no. Lo que sucede es que la desorientación que hay en términos de que ser vegetariano es ir a buscar brócoli, ir a buscar coliflor, entonces eso distorsiona totalmente, porque hay personas que no pueden comer brócoli, que no pueden o que no pueden, porque tienen un problema a nivel intestinal, sí, y entonces las fibras insolubles le causan un dolor inmenso, y entonces no funciona. Y tal vez ese es uno de los aspectos que hace que una persona que quiera convertirse en vegetariano no lo haga. ¿Cómo es el paso? Una persona, por ejemplo, que le encanta la carne, pero que quiere ser vegetariano, ¿qué tiene que hacer esa persona para dar el salto? Sí, lo primero es, la primera orientación que yo le doy a la persona es con relación a la evacuación. El aporte de fibra en la persona cuando va a incursionar en el vegetarianismo tiene que ser progresivo. Tú no puedes comenzar en la mañana con fruta, al mediodía una ensalada, comer unos vegetales al vapor, por la noche comer para integrar, porque probablemente no vas a ir al baño 3 días. Porque lo que pero va a hacer... Pero va a dejar la dieta de una vez. No, que va a tener un dolor inmenso, porque tiene que ser progresivo. Entonces, aparte de eso, para ser vegetariano no es un deporte, es que tú te convenzas, no es que tú digas. Entonces, eso... Si tú quieres hacer la transición mía fue, yo fui a una charla y oí y dije, yo no como arroz blanco jamás en mi vida y no como carne. Fue una transición, pero hay personas que van y dicen, bueno, yo como pescado, yo como pollo, pero todavía en eso hay que saber, porque hay partes del pollo que son tóxicas realmente, que no debe consumirla. Entonces, lo que yo les recomiendo a la persona que quiera hacer la transición, primero es aprender a comer y entonces ir disminuyendo la cantidad de carne hasta que se encuentren preparados. ¿Hace tanto daño la carne roja? Bueno, lo que sucede es, yo soy vegetariano pero no fanático. Okay. Por ejemplo, yo diseño un menú y le pongo proteína animal. Lo que hay que aprender es una recomendación por información que lo pueden encontrar, en no comer las carnes a la parrilla. A la parrilla se han hecho estudios de que la reacción de la proteína animal con el carbón crea sustancias que se acumulan y conjuntamente con la fritura. Los hidrocarburos policíclicos, ¿verdad? Cancerígenos. Exacto. Entonces, junto con otras cosas te puede predisponer al cáncer. Entonces, además de eso es la recomendación... Ha estado todo el mundo engañado. Porque... Absolutamente. Entonces la otra recomendación es que no comas proteína animal 2 veces al día. Si comiste huevo en la mañana, no comas carne. Si comiste pollo al mediodía, en la noche no comas salchicha. Entonces, eso es importante en términos de tú mantenerte en salud aún comiendo carne. Me he encontrado con varios niños, y eso me ha resultado un poco chocante, que han decidido desde pequeño no comer carne. Yo tengo un caso muy cercano, particular, y me preocupa que no haya, o sea, ¿qué fuente de proteína puede suplir esas proteínas que deja de comer por las carnes? Eso es otra desinformación, por eso digo que uno tiene que asesorarse. Las proteínas son completas e incompletas, no tiene que ver con que no son ni buenas ni malas, sino completas e incompletas. Hay una proteína que contiene los aminoácidos esenciales porque no lo produce el cuerpo. Entonces, si tú comes arroz integral con habichuela, tú tienes una proteína completa. Si tú comes tofu o soya o algo que se llama tempe, que es la soya fermentada, que no la venden aquí, entonces ya tú tienes una proteína completa. Si tú comes arroz, habichuela y un vegetal, por ejemplo, el arroz integral es una proteína incompleta porque le faltan algunos aminoácidos. Las habichuelas hablan de que una proteína no es una proteína incompleta. Entonces, cuando se combinan el arroz integral con la habichuela, la deficiencia de una y otra se complementa y entonces se forma una completa. Entonces, donde viene la otra parte es la cantidad que tú necesitas, que hay mayor concentración en las carnes que en esa combinación. Pero entonces tú lo que buscas es entonces hacer un desayuno que tenga una combinación también y entonces poder darle seguimiento. Depende, porque hay un niño
Entonces el niño, si ya tiene cierta edad, que hace actividades, entonces ya hay que estar viendo, depende de la edad, hasta los 7 años todavía se están formando. Nosotros estamos en ciclo de 7, por eso es hasta los 7 el niño, los 14 a la adolescencia, 21, etcétera. Entonces eso requiere de distintas concentraciones de alimentos, que un tema muy importante con el desayuno escolar y ese tipo de cosas que es preocupante. Me llama mucho la atención. Me llama mucho la atención que su cambio se dio cuando usted fue a una charla y decidió en ese momento no comer carne, dijo, y no comer arroz blanco. ¿Por qué no arroz blanco? Porque yo comentaba ayer que tengo que, claro, recordar algunas cosas que parecen esenciales porque voy a recibir el bombardeo de ustedes. Claro. Entonces, yo digo que en los problemas de salud ni siquiera es por la deficiencia alimenticia, principalmente. Es por la intoxicación constante. Te voy a decir de alimentos. De alimentos. Te voy a decir de todas, para mí, la que es más dañina. Comer lo crudo con lo cocido. ¿Qué significa eso? La mayoría de las personas cogen la ensalada y se la mezclan con el arroz y la habichuela. Sí. Eso se forma, eso da más barriguita que la cerveza. La combinación de los alimentos. Porque nunca se debe consumir simultáneamente los alimentos crudos con los cocidos. Entonces, ese para mí el punto más importante, por ejemplo, en el dominicano. Después están los refinados. ¿Qué hacen los refinados? El refinado es el arroz blanco, el pan blanco, la pasta blanca, el azúcar blanca y la sal de mesa. La sal de mesa no se debe consumir porque la sal de mesa es cloruro de sodio. ¿Qué es cloruro de sodio? Retener líquidos. Entonces se debe usar sal marina, que no es que sea lo mejor, pero por lo menos tiene minerales. Entonces, cuando tú consumes pan blanco en la mañana, arroz blanco al mediodía y después pasta, eso te roba nutrientes. Ok. Si yo le pidiera que me haga una receta, un menú para una familia que es vegetariana, ¿de qué elementos se constituiría? Y la otra pregunta es, ¿por qué no tomar agua cuando se consumen elementos vegetarianos? Por ejemplo, yo fui a un restaurante aquí en una calle, la Santo Domingo, y no me ponían agua. Tuve yo que ir al colmado a comprar una botellita y tomar agua en el carro, porque era casi imposible hacer un régimen de comer sin tomar agua. Vamos del menú y después al agua. Sí, lo del menú, yo tengo una recomendación general por lo mucho hay muchas teorías y entonces pues yo tengo mis propias conclusiones. Entonces la recomendación que yo hago es que el desayuno siempre debe ser frutas, excepto las personas que son diabéticos. ¿Cuántos guineos? 7 guineos de desayuno. No, eso lo que sucede es que por eso digo que es personalizado. Si tú tienes una persona que quiere aumentar el peso, debe comer guineo, papa y maíz todos los días. Entonces no extenderíamos mucho. Pero recomendación es fruta. Desayuno, comida. Entonces desayuno es fruta. Pero hay que recordar, la mayoría de las personas piensan que se comen algo a las 11 de la mañana y eso es el desayuno. Eso no es el desayuno y es una merienda. Tiene horarios, hasta las 9 desayuno, entre 10 y 11 es merienda y después de las 12 es almuerzo. Entonces la gente no entiende que el desayuno debe ser fruta. El fruta es hasta las 9 de la mañana. Luego, si la persona quiere aumentar peso, tiene que tener una merienda fuerte. Si quiere aumentar peso, perdón. Si no quiere aumentar peso. Si quiere aumentar peso, debe ser fuerte. Y si no quiere aumentar, debe ser una proteína. Yo recomiendo una cápsula, una pastilla que se llama espirulina, que son una proteína completa. Y eso estabiliza los niveles de azúcar y disminuye el hambre y desaparece la ansiedad. ¿Y qué comer al mediodía que llene, como dice Hugo? Bueno, lo que sucede es que hay que estabilizar los niveles de azúcar. El asunto del hambre es sencillamente que los niveles de azúcar son muy fluctuantes. Por ejemplo, el programa de desintoxicación que yo tengo, nada más es a base de fruta, ensalada, una sopa y unos vegetales, y nadie tiene hambre. ¿Una sopa con un pollo? Una sopa con un pollo, ¿cómo le digo? Porque pasa que yo hago muchas cosas que son pollo, pero no son pollo. Eso hay que explicarlo. Entonces lo que le quiero decir es que tiene que el hambre que la persona tiene es niveles de azúcar fluctuantes. Entonces viene eso que yo tengo hambre y la mayoría dice, si tú me das un dulcito, yo aguanto, porque inmediatamente suben los niveles de azúcar. Entonces al mediodía la recomendación es, si es para perder peso, 70% ensalada y 30% crudo, cocido. Si es para ¿Ese cocido qué sería? Cocido sería
Así la persona come arroz, habichuela y su carne en caso de que no sea vegetariano. Si es vegetariano, pues ensalada, arroz integral, habichuela, sin sopita. Y entonces uno de los vegetales, berenjena, guisado, hay infinidad de platos. Entonces siempre una merienda, debe haber siempre 5 comidas. La merienda, aunque sea para aumentar o perder, porque la merienda debe ser una alta concentración de proteína para estabilizar los niveles de ¿La azúcar. merienda qué sería El ahí agua. en la tarde? El agua. Sí, el agua. La merienda, como te dije, yo recomiendo, por ejemplo, ustedes saben que la mayoría siempre se recomienda comer un puño de almendra, de maní, de nueces. Eso es en términos de personas que están en un proceso de perder peso. Pero si es un joven, debe ser un bizcocho integral con una batida de lechosa. Pero la almendra está bien. Sí, porque estabiliza, porque es proteína. Y entonces, ¿Y la cena? La cena debe ser ligera y siempre antes de las 8 de la noche, que se va a lograr no tener hambre cuando se estabilizan los niveles de azúcar, porque donde está es manejar. Yo tengo como 5 personas que se hicieron la bariátrica y yo estoy trabajando su alimentación, porque si no se controla el hambre, la ansiedad, entonces se vuelve para atrás. En el caso de la cena, cuando usted dice algo ligero, ¿qué sería? Ligero puede ser para los que comen queso, tomate, puede ser una crema de brócoli, una crema de coliflor, puede ser berenjena salteada, o sea, una variedad inmensa. Okay. El tema del agua, ¿Por qué no ingerir agua mientras se come? Lo que sucede es que el agua retrasa la digestión, porque la digestión, en las informaciones que yo tengo, cuando el cuerpo comienza a hacer la digestión, el estómago, lo primero que elimina son los líquidos y entonces procesa la digestión. Entonces cuando tú ingieres líquido, se detiene la digestión para sacar los líquidos. Entonces no es verdad que pierde la acidez en ¿cómo se llama? En el jugo gástrico, porque si fuera así, cuando tú tienes acidez, bebiera agua y entonces se resolviera. Ay, mi abuela, cuánto la recuerdo. Bebe agua media hora después de comer, mija. Eso era lo que siempre me decía. Entonces, el agua es muy importante. El agua es uno de los temas que más ayudan a desintoxicar y a perder peso. Hay que tomar agua cada hora, aunque sea un sorbito, y dándole una información. El agua que uno debe tomar es el peso que uno se supone que debe tener. O sea, yo debo pesar 180 libras. Lo divide entre 16 y ese número es la cantidad de vasos de agua al día. Si tú pesas 160 libras, lo divide entre 16 son 10 vasos. Entonces esos 10 vasos deben ser prorrateados en todo el día, pero cada hora tomar un sorbo de agua, porque eso lo que va a hacer es ayudar a evitar que se depositen toxinas y ayudar a que se eliminen toxinas. Entonces, además de eso, el agua ayuda a que la temperatura del cuerpo sea mejor. ¿Y esa agua del proceso de ósmosis tiene los electrolitos que necesita el cuerpo? Lo que sucede es que cuando uno come correctamente, todo ese electrolito tú lo consigues en la sal marina, en los vegetales que tienen sus sales. Entonces, no es como tan importante que ese tipo de agua esté o no. Por ejemplo, yo mucho tiempo tomé solamente agua destilada, porque el agua destilada ayuda a la desintoxicación, pero tienes que saber comer, tienes que saber de dónde vas a conseguir todos los minerales. Usted ha hablado ahorita de algo que me llamó bastante la atención. Decía que cada edad tiene su alimentación para que sea adecuado, y hablaba del desayuno. Y mencionó el desayuno escolar. Pareciera como que casi ni se escuchó, pero realmente sí se escuchó. Realmente el menú que fue puesto incluso a disposición de todos, el menú es el adecuado para los niños que van a las escuelas. Lo que sucede es que yo no sé realmente de cuál es el menú, pero sí es importante. Tú puedes tener informaciones de poblaciones en el mundo donde se sabe que tiene... por ejemplo, la población oriental no sufre absolutamente, es prácticamente cero el índice de osteoporosis en orientales. Y eso tiene una razón, porque ellos tienen un alto consumo de soya. Entonces eso evita. La menopausia en las orientales es cero. Y es porque la soya tiene lo que son los isoflavones, que son estrógenos naturales. Es muy baja. Exacto.
y esos estrógenos naturales que facilitan y se mantiene produciendo de tal manera de que no hay el problema de la menopausia. Además de eso, todo lo contrario, lo opuesto es que tienen el índice más alto de cáncer de estómago, y es por el alta ingesta de pescado crudo y de tantas cosas crudas, tantas cosas fritas. Entonces, exactamente tú puedes encontrar una población de que todos los niños usan espejuelos, o una población de que todas las mujeres sufren de calvicie, o que tienen el pelo hermoso. Y eso significa que esa población tiene un consumo X de algo que produce una cosa o la otra. Entonces, qué bueno lo del desayuno escolar, y sé que yo entiendo, no sé, no tengo información de que hay nutricionistas, pero eso es importante porque esa generación va a ser la generación de la República Dominicana que va a estar muy bien o con algún tipo de condición, que yo no tengo por qué enjuiciarle y decir que va a ser de una forma o de otra. Pero sí hay un porcentaje de fibra, de proteína, etcétera, que en los niños es diferente al adulto, a la mujer, al anciano, etcétera. Que quizá mi última pregunta ya en esta conversación con usted, ¿es verdad que el que se come un chimichurri es capaz de comerse un muchacho? Probablemente peor que eso. Sí, tan malo, tan bueno que el chimichurri. Te voy a decir lo que sucede, por ejemplo, en Estados Unidos ya, antes el hot dog, que es el chimichurri, ha ido de conciencia de que ya casi no es como antes, que antes, por ejemplo, yo viví en Estados Unidos en el 67, y hot dog era olvídate, lo máximo. Ya esta generación no, porque ya se sabe que es el tipo de preservativo y además la concentración de cosas. Lo que se le pone son el hígado. ¿Qué tiene la carne de un chimi? Bueno, generalmente la información que yo tengo, no, porque cuando se cocina ya las bacterias se van. El asunto está en que tiene todas las vísceras, y eso es lo que le da ese sabor delicioso que tiene. Entonces, tiene una altísima concentración de nitritos y nitratos para que ese tipo de cosas no se descompongan. Brevemente, ya para terminar, y de manera muy puntual, lo hemos estado hablando en la conversación. Mañana, por ejemplo, yo arranco una desintoxicación. Mucha gente lo va a hacer así a partir de mañana también, con tantas cosas que come. Brevemente, una orientación, ¿qué hacer a partir de mañana? La orientación primero es tomar agua cada hora. Divida lo que usted debe pesar, porque si tú pesas 400 horas no lo va a dividir entre 16, porque va a tener que estar en una piscina. Entonces, divida lo que usted debería pesar entre 16. Y esos riñones, los pobres. Entonces, esa es la cantidad de agua. Divídala durante todo el día. Fruta, una a la vez, no mezclarla. Si come piña, media hora después puede cambiar a lechosa y después, pero no mezclar. Desayuno con piña, por ejemplo. Exacto, desayuna con piña. Entonces, merienda, si no tiene el asunto de pirulina y ese tipo de cosas, pues comer nueces, semicajuil, ese tipo de cosas. Entonces, media hora antes de que vas a comer, tomar agua, media hora antes, porque eso va a disminuir el hambre. Entonces, comer ensalada cruda, pero sazónala bien, porque a mí, yo no me la como si no tiene sazón. Entonces, ¿cómo se sazona? Que no tenga nada ácido, que no lleve vinagre, que no lleve limón. Aceite verde. Aceite de oliva y tomatico, sal y verdurita, por ejemplo. Entonces, come esa ensalada. Entonces, luego de eso, si está en el proceso de desintoxicación, estamos hablando de eso, lo ideal sería una sopa, que no haya nada animal, porque te vas a seguir intoxicando. Entonces, si lo vas a hacer, hazlo una semana, 10 días, entonces coma una sopa de vegetal que más te guste. Entonces, por la noche, a las 4 de la tarde, otra vez las almendritas y ese tipo de cosas. Y en la noche puedes hacer una crema, puedes comer brócoli al vapor, coliflor al vapor, calabacina al vapor, berenjena al vapor, etcétera. Eso es lo ideal de manera así. Yo creo que Elisa prefiere una longaniza con tostón. Bueno. ¿Por qué es lo que hace daño tan bueno? Pues la verdad que lo que hace daño es muy bueno. Lo importante es concienciarnos de qué es lo que necesitamos, qué es lo que necesita nuestro cuerpo, qué es lo que necesitamos para sentirnos realmente mejor. A Franklin se le agua a los ojos con el tema del chisme ahora, pero tranquilo, Franklin, sigue ahí ya. Pero déjeme decirle, finalmente de mi parte, lo que yo quiero decirle es que el asunto de la alimentación es que del vegetarianismo nada más te salva que te mueras antes.
porque no hay forma de que un cuerpo aguante. Por la mañana, 2 huevos, plátano, un morisoñando y después una yuca con un pedazo de salami, y al mediodía una chuleta, y después por la noche un mondongo, refresco, pan, pan blanco. Olvídate, o te mueres antes o termina ya, que hay que ponerte vegetariano. Sí. Tiene que hacer conciencia antes de, porque la única manera, recuérdense que usted va al médico y el médico no ha visto a nadie que para recuperarlo le pongan un sancocho en la mañana, una chuleta al mediodía y un chimichurri por la noche. Bueno, atención a la gente. Gracias por haber venido. A ustedes. Gracias por su tiempo. Vamos a una pausa y ya regresamos.